Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos acá nuevamente para entregar un video el cual lleva por título El menosprecio, ¿sí? Así que si quieres saber sobre esta palabra e investigar un poquito sobre qué fue lo que sucedió, quédate allí porque vamos a hablar sobre esto. Recordando que estamos leyendo 2 de Samuel 6, ¿sí? Y en el día de hoy nos encontramos en el versículo 16, el cual indica que cuando David lleva el arca, ¿sí?, a la ciudad, él había danzado, pero pasó algo, que su esposa Mical se asomó por la ventana y dice que lo vio, que él danzaba, que él saltaba y lo menospreció. Y ahí encontramos esa palabra menosprecio. David lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo delante de la presencia de Dios. Pero quizás muchas cosas que nosotros hagamos van a traer la crítica, el menosprecio. Y que nos van a herir y muchas veces vienen de personas muy cercanas, como el caso de Mical, que era la esposa de David. Pero déjame decirte algo. Cual sea tu postura o tu posición, siempre enfócate en agradar a Dios y no al hombre. El menosprecio, ¿sí? En la Biblia lo encontramos en la H959 y se pronuncia bazar, y es desestimar, despreciar, vil, desechar. También, si lo buscamos en un término secular, nos puede indicar que es poco aprecio, desestimación, que considera desprecio, pero también implica una falta de respeto, reconocimiento hacia la dignidad o el mérito de una persona. Cuando hablamos de esto, ¿sí?, y nos vamos un poco a lo que sucedió, nos lleva a entender que cada uno sabe cuál es su lugar, cuál es su posición. Y acá Mical, su posición era de esposa, de ayuda idónea, de compañera. Pero en este momento vemos una Mical que algo le estaba sucediendo al ver a su esposo actuar de esta manera. Según la Biblia, la palabra menosprecio se ve como una actitud contraria a la voluntad de Dios, ¿sí? Es completamente negativa, porque Dios nos llama a amar al prójimo, nos llama a respetar a los demás, mientras que acá esta palabra nos lleva es a el desprecio, a la falta del mérito, a el irrespeto a alguien. Y esta palabra, sí, quiero que te quede grabada porque la consideramos con esta definición, dado que hay otras palabras que llevan el mismo nombre, pero diferente significado. Acá que quede claro que es el poco aprecio, que es el irrespeto, la poca estimación hacia la persona. Y esto fue lo que sucedió y vamos a seguir estudiando por medio de este video. Así que quédate allí porque vamos a ir viendo estos casos y ver qué pudo ser lo que desencadenó esta situación. ¿Qué pudo desencadenar esta situación? Y si nos ponemos a pensar un poco, Mical, siendo una esposa, hija de un rey, quizás pudo atacar un principado llamado orgullo, ¿sí? Quizás ella
como hija de rey, tenía un comportamiento diferente. Y ver a su esposo cómo danzaba, cómo saltaba, cómo se comportaba, quizás con todos los que estaban a su alrededor, hizo que su ego o su orgullo, en este caso, se viera afectado. Esa puede ser una posibilidad. Otra posibilidad puede ser los celos, porque no estaba David solamente con hombres, estaban también las doncellas. Y quizás al ver que su esposo se exponía junto a ellas, en ella vino el celo. Y por último, yo creo que está la desconexión espiritual. Y sí, desconexión espiritual porque cuando dos personas se unen, forman un solo cuerpo, una sola persona se vuelven, quiere decir que debe haber una misma conexión. Y cuando no están en la misma sintonía o en la misma conexión, puede ocurrir esta clase de eventualidad en la cual Mical no entendía lo que estaba haciendo David y pensaba que estaba siendo muy almático y que estaba quizás divirtiéndose o exponiéndose. Pero yo quiero dejar acá algo muy importante y muy claro. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de nuestros actos. Si nosotros estamos desestimando a alguien por nuestra forma de pensar, entonces vámonos siempre a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a lo que esa persona está haciendo? Y más si es algo que viene con la presencia de Dios, porque era el traslado del arca. Muchas veces nosotros vemos cosas que no nos parecen. Para nuestro ser es como rechazado. Pero ten cuidado al momento de pronunciar una palabra inapropiada contra un ministro del Señor o contra alguien que está entregando un mensaje. No te digo que recibas todo, no te digo que aceptes todo, pero sí que puedas discernir qué es lo que está pasando en el ambiente. Porque Mical no discernió de que la presencia de Dios era la que estaba en ese lugar. Y ella tenía que ver que no solamente David era el que estaba en ese sentir, sino que al igual que él, habían otras personas. Y otra cosa que veo acá es que Mical no acompañó a David en esto. Si Mical supiera qué era lo que David estaba haciendo y por qué David lo estaba haciendo, yo creo que ella también se haría partícipe a lo que estaba sucediendo, a ese ambiente de júbilo, a ese ambiente de alegría y gozo, a ese ambiente donde se estaba haciendo fiesta al Señor, donde se estaba haciendo sacrificio, porque la bendición estaba llegando a casa. Entonces yo creo que este es tiempo de reflexionar y pensar, hemos sido nosotros de los que criticamos, los que no menospreciamos, a aquel que quizás está sirviendo con amor y está haciendo las cosas con humildad, porque muchas veces hay personas que están haciendo sinceramente las cosas y nosotros estamos allí juzgando, criticando y muchas veces siendo la piedra de tropiezo. Pero déjame decirte que esto no quedó acá, porque más adelante vemos que Mical le reclama a su esposo sobre su actitud. Pero eso no me quiero adelantar porque tendremos otro video donde hablaremos sobre este reclamo. Pero déjame decirte que es importante que sujetemos nuestra boca. Sí. Y esto no solamente es para las mujeres, también para los hombres. Porque dice la palabra que de cada palabra ociosa vamos a dar cuenta. Y también dice la palabra, ay de aquel que se meta con uno de mis pequeños. Así que seamos de los que construyen, de los que edificamos, y no de los que destruyen. Esta palabra menosprecio también aparece en otra historia, que es la de Saúl y Jacob. Y hay una parte donde Saúl vende su primogenitura. Y eso lo vamos a conseguir en Génesis 25, desde el 27 al finalizar, que es el verso 34, donde indica que entonces Saúl dijo a Jacob, te entrego el pan y el guiso de lenteja.
comió, bebió, se levantó y se fue y menospreció Esaú su primogenitura. Y ahí vuelve a aparecer la palabra basad. Y te voy a contar un poquito esta historia, ¿sí? Porque eran dos hermanos que fueron gemelos. Y al momento de su nacimiento, como que sale uno, pero vuelve a entrar, no lo pudieron sacar por completo. Y siempre estuvo de que primero fue uno, en este caso primero según fue Jacob y no Esaú, pero el que verdaderamente salió, que lo tuvieron en mano, fue a Saúl. Esaú era un hombre de casa, ¿sí? Amado por su padre. Y Jacob era un hombre tranquilo, ¿sí? Era un hombre de estar en casa. Y vuelvo a hacer acá la diferencia. Esaú era un hombre de cazar animales y Jacob era un hombre de estar en casa, tranquilo, ayudaba a su mamá con los quehaceres. Y dice que un día llega cansado Esaú y le dice a su hermano, dame de ese guiso que hiciste. Y su hermano le dice, sí, te daré, pero véndeme tu primogenitura. Y Esaú le dice, ¿de qué me sirve? Un día voy a morir. Dame. Y él dice que comió, se levantó y se fue. Y menospreció algo que era tan importante. Y más en aquel tiempo, porque el hijo mayor, el primogénito, era el que quedaba con la bendición del padre. Pero en este caso, Esaú decidió venderla, entregarla, menospreció lo que verdaderamente era importante y relevante. Y esto más adelante nos trae una historia donde hubo guerra, donde Jacob tuvo que huir porque recibió la bendición de su padre. Y Esaú después lo quería matar porque le había quitado su primogenitura. Cuando acá vemos que él menospreció el regalo que él tenía. Y acá yo quiero llevarte a la reflexión porque es necesario que nosotros estimemos lo que tenemos, lo que nos ha sido entregado. ¿Qué tú tienes que quizás te parece de poco valor? Porque déjame decirte que todo lo que tenemos o todo lo que el Señor nos ha permitido tener es con un propósito. Y si en este tiempo tú has sentido que hay cosas que no tienen valor, evalúa un poco. ¿Será que Dios te entregó eso porque tiene un propósito? Quizás hay cosas que hemos logrado y quizás no le tenemos el valor. Y uno dice, pero ¿para qué es esto en la vida? Y quizás Dios sí tiene un propósito. Quizás Dios quería que tú tuvieras ese conocimiento. Quizás Dios necesitaba que tú supieras cómo se hacía. Porque más adelante vas a entender el propósito. Igual pasó en este caso. Esaú, al momento de sentir que ya no, su papá no podía hacer nada porque le había entregado la bendición a su hermano, sintió rabia, odio hacia él y lo quería matar. Y por eso Jacob huyó durante muchos años lejos de su casa a causa de esta situación. Y pasaron otras cosas más, porque Jacob era quizás llamado el impostor, porque se hizo pasar por su hermano para que su papá le pudiera dar la bendición. Pero déjame decirte que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos entregando, con lo que no le damos valor a nuestra vida. Aún cada día debe tener un valor y debes agradecer a Dios por él, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que evaluemos que le estamos restando importancia y verdaderamente Dios tiene un propósito.
ahora te quiero hablar de Jesús. Sí, Jesús de Nazaret. Pero en este caso Jesús estaba en Nazaret. Y eso lo vas a encontrar en Marcos 6. Dice que Jesús fue a su tierra y le seguía mucha gente por lo que él predicaba, por las cosas que hacía. Pero un momento donde alguien comenzó a preguntar y dijo, ya va, ¿no es este Jesús, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José? O sea, sus hermanas están entre nosotros. ¿Cómo puede él hacer estas cosas? Y ahí vemos, ¿sí?, el menosprecio de la gente de tu alrededor. Y muchas veces para tu vecindario, para los de tu iglesia, para los de tu trabajo, para los que están cerca, aún tu familia, es como que tú no lo vas a lograr. O sea, no, imposible. O sea, no. Déjame decirte que Jesús le dijo palabras que son importantes. Y es, no hay profeta en su propia tierra. Y sí, porque no se le da honra, porque lo conocía desde su infancia, porque quizás habían visto que era una persona quizás común y corriente, y el ver el cambio hacía que hubiese un choque mental para la gente, y como que él es igual a mí, él era mi vecino y jugaba con el pelota. ¿Cómo él va a lograr eso? O sea, mi alma no, imposible. Y ahí Jesús le dijo que no hay profeta en su propia tierra, ¿sí? Porque entre los milagros que se hacía, entre las palabras que se entregaba, siempre estaba como la duda de, ¿pero cómo? Si él era un igual a nosotros. Y déjame decirte que la incredulidad de muchos pueden quizás afectarte, y quizás por eso el Señor te puede sacar de un territorio y sumergirte en otro para que allí puedas cumplir el plan, como pasó con Jesús. Jesús fue sacado de Nazaret, ¿sí?, donde quizás se crió, donde quizás creció, porque ellos no creían en él. ¿Por qué? Porque quizás ellos reconocían que era el chico de la aldea, de sus alrededores, y sus enseñanzas eran como que, ¿y por qué él tiene algo diferente? Entonces a veces nuestra familia no nos cree, a veces los que están muy cerca no van a pensar que lo vamos a lograr. Pero déjame decirte que si Dios plasmó en ti algo, Él lo va a cumplir. Así que no importa que te menosprecie, tú continúa tu camino. Porque el Señor algo bueno va a hacer en ti. También está el caso de Jesús cuando llama a Felipe y a Natanael. Y quizás es algo muy conocido porque hace una pregunta, pero ¿cómo? O sea, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y sí sale algo bueno, salió Jesús. Y ahí comenzó Jesús a decirle, sí, porque yo te vi, y dijo, ¡ah! Entonces tú sí eres. Pero es eso. Siempre quizás va a haber el menosprecio del origen, el menosprecio de quizás yo te conozco, o sea, conozco cómo era tu actuar, conozco cuál era tu carrera, tu trayectoria, yo sé dónde te caíste. Pero déjame decirte que el Señor borra muchas cosas en nuestra vida y nos hace diferente para entregar al mundo, o que el mundo vea en nosotros el reflejo de Dios. Así que, ¿hay algo bueno que saldrá de tu familia? Sí, tú. ¿Hay algo bueno que saldrá de tu zona? Sí, tú. ¿Hay algo bueno que saldrá en tu trabajo? Sí, tú. Así que, si esperas algo y el Señor te ha dicho que lo va a hacer, confía, porque Él lo hará.
David y Goliat. Goliat menospreció a David. Dijo, ¿cómo? Este chico, rubio, de hermoso parecer, es un muchacho. ¿Qué se va a estar enfrentando conmigo? Y déjame decirte que en Primera de Samuel 17, del 42 al 44, vas a conseguir esta historia. Y sí, David derrotó al gigante. No porque tenía la altura, no porque tenía el aspecto, no porque tenía la forma de guerrero, sino lo hizo por el poder de Dios. Él sabía en quién había creído. Y aunque todos los daban por perdido, porque ni tan siquiera se colocó su traje de guerrero, él venció la batalla, porque el que va con él y el que va contigo y conmigo es mayor. Así que no importa el gigante que nos menosprecie, si es un jefe, si es alguien que quizás ni te conoce, no conoce la búsqueda que tú tienes con el Señor. Déjame decirte que ese gigante se cae, ese gigante se derriba, ese gigante no sabe que el que está contigo es mayor, fuerte y poderoso en batallas. Ana y Eli. Y no sé si te acuerdas de Ana, y eso lo encontramos en Primera de Samuel 1, y es una historia donde Ana quería tener hijos. Ella era casada y su esposo tenía otra esposa, ¿sí? Con Elcana. Y la otra sí le daba hijos. Pero esta mujer siempre se burlaba de Ana, porque ella no tenía hijos. Y un día que ella fue al templo, Ana, y ella lloraba, se postraba en la presencia del Señor. Y Elí, el sacerdote, le dice, oye, ya, estás ebria. Le dijo, no, Señor, yo no estoy ebria. Estoy aquí orando en sinceridad, derramando mi corazón ante el Señor, pidiéndole. Solo que no estoy pronunciando palabras, mis labios se mueven porque estoy hablando con Dios. Su voz no se oía y quizás él decía estaba hablando sola. Y quizás Elí menospreció a una Ana que estaba orando al Señor, derramada en la presencia del Señor. Y la tuvo por ebria. Pero déjame decirte que ella pidió por un hijo y ella hizo pacto con el Señor. Y al siguiente año, Ana tuvo a Samuel. Un hijo que entregó en el altar, un hijo que entregó para servir al Señor. Y fue entregado a Elí como sacerdote. Así que, si hablan de ti, de Ana habló hasta el mismo sacerdote. Si creen que tú estás mal, déjame decirte, mientras tú tengas la convicción de lo que estás haciendo a Dios le agrada, todo va a estar bien. Así que no te dejes por lo que la corriente dice. Si te menosprecian, ellos darán cuenta a Dios de lo que dicen, de lo que hacen. Pero que te quede claro que tú no debes menospreciar a otro. Porque el otro, que es el prójimo, debes tenerlo como de alta estima ante ti. ¿Sí? La palabra nos lleva a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros tenemos que reconocer el valor de la otra persona. Y decir, wow, tú tienes gran valor. Wow, eres importante. Wow, eres valiente. Porque el Señor, a eso le agrada. Muchas veces esas palabras son las que menos escuchamos en nuestras vidas. Muchas veces escuchamos críticas, derrotas y palabras negativas. Pero el Señor quiere que nos animemos unos con los otros. ¿Sabes qué? El Señor le agrada que actuemos en comunidad, que estemos unidos uno con el otro, porque somos cuerpo. De esa manera nos vamos nosotros animando, ayudando. Y el menosprecio también debe de salir. Que la envidia,
el baja autoestima que tenga otro, tú lo puedas ir ayudando con palabras que lo levanten, para que pueda entender que el Señor tiene grandes cosas para esa persona y tiene habilidades que ni aún esa persona se ha dado cuenta. ¿Sabes que hay personas que no se han dado cuenta las capacidades que el Señor les ha entregado y las habilidades y talentos? Pero quizás nosotros somos esa persona que le quita la venda y dicen, wow, es verdad, yo puedo hacer esto, yo puedo lograr lo otro. Así que dejemos a un lado el menosprecio y valoremos el que tenemos al lado, porque de verdad que tanto tú como yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros tenemos que dar cuenta de todo lo que hacemos y dejando a un lado el menosprecio, esa actitud que no le agrada al Señor, porque el Señor nos llama a amar al prójimo, a respetarlo y a valorarlo. Hemos llegado al final de este video y si te gustó, coméntame allí. Si esto fue de edificación, también es necesario también recibir esos comentarios. Es necesario saber qué está pasando del otro lado y si verdaderamente estas cosas que el Señor colocó en mi corazón para hablar fueron de edificación. Quizás no para ti, pero cuando tú lo estás escuchando, quizás piensas en otra persona y se lo puedes compartir, porque quizás alguna persona está allí apagadita y es necesario que la activemos, que salga de ese huequito, de esa cueva donde el enemigo muchas veces lo mantiene para no poder accionar. Que sea tú de aquellos que animan a otros y que levantan los brazos para poder vencer y ganar la batalla. Bendiciones, suscríbete al canal para tener más información y poder así llevar el mensaje del Señor a toda criatura.